Bueno, hoy estaremos en Filipenses 1 y nos vamos a enfocar en un versículo, del versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, muchos se pueden preguntar cómo se puede aprender tanto en un versículo, pero así es la palabra de Dios a veces, que en un simplemente versículo hay mucho que aprender. Entonces hoy los 3 puntos que quiero ver de este versículo va a ser el vivir para Cristo, quién mejor para Cristo que vivir para Cristo, y al final vamos a terminar el otro lado de la eternidad. Entonces todos hemos tenido buenos y malos momentos, ¿verdad?, en nuestras vidas. Todos tenemos recuerdos que nos causa risa, nos da gozo, nos da mucho gusto pensar en esos tiempos. Momentos como la graduación de tus hijos, tu graduación, cuando nos casamos, cuando nacen los hijos, y hay una lista muy grande que nosotros podemos decir que cuando vemos en eso, pensamos en eso, nos da gozo, nos da mucha risa, nos da felicidad, nos trae. Pero igual que tenemos tiempos buenos, tenemos tiempos en nuestra vida que no es fácil para vivir en esas cosas. Existe mucho estrés en esos momentos. En los momentos felices no hay ese estrés, pero en los momentos difíciles sí hay ansiedad que nos da. Y esos momentos pueden ser simplemente como alguien te rompe el corazón, el novio o la novia te rompe el corazón, o te quebras una pierna, un dedo, algo tan sencillo que se puede arreglar, no es el fin del mundo. Pero también hay cosas en momentos difíciles que sí causan mucho dolor, y cosas como un accidente de carro que tal vez puedes terminar en el hospital. O hasta cosas cuando te diagnostican con cáncer. Cuando perdemos un hijo, hay veces que en esas cosas en este mundo perdemos hijos, tal vez ya en el vientre o ya nacidos se pueden perder. O nuestro cónyuge fallece. Son momentos de nuestras vidas que son difíciles. Y esa lista, igual que los momentos fáciles, es una lista larga. Estos momentos de gozos, como digo, son fáciles para vivir. Incluso son emocionantes, nos gusta. Quisiéramos llegar a la casa a abrazar a nuestro recién nacido, hasta que nos damos cuenta que solo podemos dormir 2 horas esa noche. Pero son esos tan buenos momentos en lo que a veces quisiéramos encerrarnos en nuestras habitaciones y escondernos de la vida. Y algunos están hasta contemplando no vivir en esos momentos difíciles. Pero estas luchas no son nuevas, estas luchas no pertenecen simplemente a ti. Son luchas que durante toda la historia la humanidad ha batallado con esos, hasta al querer no vivir, al querer terminar sus vidas así ellos propios. Y hoy veremos un ejemplo perfecto, escrito por Pablo en su carta de los Filipenses. Pablo es uno de esos personajes principales del Nuevo Testamento, probablemente el segundo personaje principal, Cristo siendo el principal número 1. Y en Hechos vemos como Pablo era un perseguidor de la iglesia. Después de la muerte de Jesús, el cristianismo creció, pero no se extendía, creció simplemente en Jerusalén. Permaneció localmente, pero Dios quería que su verdad se expandiera hasta los confines de la tierra. ¿Y cómo logró Dios esto? A través de la persecución. Y uno de ellos siendo Saulo, que fue Pablo. Este era el propósito de la vida de Saulo en ese momento. Su propósito para vivir era encontrar a los del camino, encarcelarlos o hasta matarlos. Él vivía para eso. Tanto que obtuvo permiso para dejar Jerusalén para ir a camino a Damasco a buscar más cristianos que se salieron de Jerusalén a cuestión de persecución. En su camino ahí, su vida cambió para siempre. En Hechos 9, empezando en el versículo 3, vemos que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo,
y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por lo cual Pablo le respondió, ¿quién eres, Señor? Es una muy rara respuesta, ¿quién eres, Señor? Si alguien te llegara, mi tío Pepe me llegara y me decía, y me pegara y le digo, ¿quién eres, Pepe? Que obviamente sé quién eres. Ahí está Saulo confesando que al que tenía delante de él era el Señor Jesús. Fue una conversación tan radical que su nombre fue cambiado de Saulo por Pablo. Iba en camino a matar cristianos, pero ahora iba en camino a predicar el Evangelio de Jesucristo. Era no un candidato idóneo para esta labor, pero Dios siempre nos sorprende. Hay veces que usa esas cosas. La carta a los Filipenses, especialmente el capítulo 1, es un buen resumen de cómo era la vida nueva de Pablo. Leemos los primeros 9 versículos de Filipenses aquí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, le perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Estamos leyendo este primer capítulo, de estos primeros 9 versículos, y es difícil imaginar que alguien que está en prisión pueda escribir estas cosas. Y no está en prisión por causas justas, sino porque él está predicando el Evangelio verdadero. Usualmente nos quejamos hacia Dios en estos tiempos difíciles. Y digamos, Dios, estoy predicando el Evangelio. ¿Por qué me traes aquí? Esa es nuestra respuesta típica. Y aquí entramos en mi primer punto, que es vivir para Cristo. ¿Qué es el vivir para Cristo? Dice el Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Este versículo se traduce mejor para mí el vivir Cristo, sin el es. Esta es la traducción más precisa cuando la traducimos del griego. El es añadido para nosotros para leer más fácilmente. La traducción literal es como si alguien te pregunta, ¿qué significa vivir? Y tú respondes, Cristo. Simplemente Cristo. ¿Y qué significa eso? ¿Acaso significa que prosperaremos? ¿Acaso significa que la vida causará solo sonrisas? Por supuesto que no. Pablo dice aquí, las primeras palabras que dice aquí es para mí. ¿Eso significa que solo le aplica a Pablo? No, eso significa que para él es algo personal. Pablo está mostrando que no solo son palabras, sino que él vive tal declaración. Si yo dijera que yo defiendo a mi familia con todo mi ser, ¿acaso significa que eso solo aplica para mí? ¿Que nosotros no debemos de defender nuestra familia? No. Estoy diciendo que yo creo estas declaraciones. Yo tengo la convicción de defender a mi familia cuando se tiene que. Pablo está diciendo que es su convicción personal que el vivir es Cristo. Pablo practica lo que él declara.
Esto me recordó a lo que dijo una vez Pastor John MacArthur. Y voy a parafrasear lo que dijo. Dijo que un pastor no puede pararse detrás de un púlpito y predicar cosas que no vive con su propia vida. Les doy un ejemplo y perdónenme de antemano por entrar en la política. Durante la pandemia en el estado de California hubo muchas restricciones y eran muy estrictas cuando uno lo quiere comparar a las restricciones de otros países, de otros estados. Y una de las restricciones en California era simplemente salir de la casa era ir con cubrebocas. Si vas solo, con cubrebocas. Si vas a correr, con cubrebocas. Todo era cubrebocas. Y eso también quiere significar que si tú estás solo en un parque grande, tienes que estar con cubrebocas. Era muy estricto. Otras restricciones eran en cuestión de fiestas. Cuando ya se empezaron a calmar las cosas, permitieron fiestas, pero fiestas con gente, con no mucha gente, muy poca gente. Y obviamente pedían que estuvieran todos con 6 pies de distancia, con cubrebocas y afuera. Era prohibido estar teniendo esas fiestas o lo que sea adentro, no se podían hacer adentro. Entonces bien, esas son las reglas que pusieron, pero con tiempo salieron unas fotos del gobernante que puso esas restricciones. El gobernante, ¿qué estaba haciendo? Estaba teniendo una fiesta dentro de un restaurante muy caro. Creo que eran como unos 13 o 14 gente, todos sentados en una mesa adentro sin máscara y no guardando la distancia. Entonces, ¿cómo uno puede tomar eso en serio? ¿Cómo uno va a decir, bueno, él lo dice, lo va a vivir, pero luego ves que no lo está practicando? ¿Cómo uno va a tomar eso en serio? Entonces, uno que está detrás de ese púlpito tiene que vivir esas cosas. Y uno que está escribiendo estas cosas que se ven en la Escritura también la tiene que estar viviendo. Si no, la gente no lo va a tomar en serio. Entonces Pablo está enseñando que esto no simplemente lo creo, pero lo vivo. A Pablo simplemente nadie lo podía acusar de no vivir estas cosas. Entonces, vivir es Cristo. Pablo está diciendo que su vida entera es Cristo. Cristo es su todo, Cristo es su pasión, su poder, su deleite, su gozo, su propósito y su motivo para vivir simplemente es Cristo. Cristo literalmente era la vida de Pablo. Es tanto la vida de Pablo que él preferiría morir si ya no podía servir a Cristo. Y veremos un poco más de esto en mi último punto. Pero ahora me quiero enfocar en nosotros. Algunos se congregan para mejorar sus vidas. Muchas veces la gente viene a la iglesia porque están en momentos difíciles. Y cuando terminan esos momentos difíciles, desaparecen, tristemente. Algunos se congregan pensando erróneamente que el ocupar un asiento, Dios está feliz. Que porque tú estás aquí sentado, Dios está feliz contigo. Mi argumento aquí no es que Dios no esté feliz por la obediencia de congregarse. Claro que sí se goza en eso. Sino que mi punto es la idea errónea con la que algunos se congregan. En Mateo 7 vemos personas religiosas viniendo donde el Señor viniendo al Señor y el Señor le dice, ellos le dicen al Señor, mira todo lo que hicimos en tu nombre. ¿Y cómo le responde Dios? Cristo. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. Esto era gente religiosa que hacían cosas en nombre de Cristo. Algunos congregándose alrededor del mundo en este día van a escuchar esas mismas palabras de Dios por causa de sus motivaciones que no tienen nada que ver con la gloria de Dios. Si tu mentalidad no es Cristo, entonces tenemos la mentalidad incorrecta. Incluso si tu motivación es hacer tesoros en el cielo, eso ahora se trata de ti y no de Cristo.
Si lo haces para complacer a tu cónyuge o tus padres, estás aquí con las motivaciones equivocadas. Y si sirves en esta congregación con motivaciones donde Cristo no es el centro, tu servicio es en vano. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos aquí con las motivaciones equivocadas? Te tienes que preguntar, ¿cuál es el propósito de mi existir? Y la única respuesta correcta que puedes meter ahí es el glorificar a Cristo. No podemos glorificar a otra cosa si estamos glorificando a Cristo. O glorificamos a Cristo o nos glorificamos a nosotros mismos. Entonces Pablo servía a Cristo. El Cristo que él se refería era un hijo de Dios, el Creador, el Dios eterno, al igual que el Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. El Hijo del Hombre, el Señor, el Mesías, el que era 100% hombre, 100% Dios. Y hoy está en la diestra del Padre. A ese Cristo se refiere. No al Cristo que es hermano de Satanás, como una secta enseña. No al Cristo que es Arcángel Miguel, como otra secta enseña. ¿Por qué digo esto? Porque uno cuando el día que te encuentres hablando con alguien de esta secta, normalmente te va a responder con esto. Lo importante es que estamos sirviendo a Cristo, ¿verdad? Pero la cuestión siempre tiene que ser, ¿pero a qué Cristo te refieres? ¿Te refieres a Cristo que está en las Escrituras? ¿O te refieres a Cristo que has cambiado tú para tu beneficio? Y si hoy te preguntas ¿qué Cristo te sirves? Espero que sea el Cristo de las Sagradas Escrituras, o nos encontraremos en las mismas llamas del infierno. Mencioné al principio que la vida de Pablo no fue una vida fácil. Fue encarcelada numerosas veces, experimentó un naufragio, fue severamente golpeado, tuvo sus luchas. Entonces, ¿qué significa vivir para Cristo? Esa es la pregunta que tenemos frente a nosotros hoy. Veamos lo que no es vivir a Cristo. Siempre algo que me enseñó en el seminario, Dr. Steve Lawson, tal vez algunos de nosotros lo conocen. Pero para definir algo, siempre nos dice, tienes que definir lo que no es. Entonces es lo que voy a hacer hoy. Veamos lo que no es vivir para Cristo. No significa no prosperaremos. No significa que prosperaremos, perdón. No significa que viviremos una larga vida llena de buena salud. Vivir para Cristo, ahora nos vamos a ver qué es vivir para Cristo. Vivir para Cristo es negarse a uno mismo cada día. Vivir para Cristo significa perder amistades. Es dejar ir posesiones terrenales. Vivir para Cristo es ya no vivir para sí mismo. Es magnificar a Jesús con nuestra vida. Para esto es necesario crecer en nuestro conocimiento de Él. Para esto ya morimos al pecado. Ustedes acaban de terminar el estudio de Romanos. En el capítulo 6, del versículo 6 al 9, dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. El pecado ya no es una opción para nosotros los cristianos. Mientras vamos madurando en la fe, el pecado nos causa dolor, porque el pecado es en contra de nuestro Dios, santo, perfecto. En lo que vas madurando en la fe, el pecado te va doliendo más. Te cae más duro. Hasta el pecado tan chiquito que pensamos que ya voy a la esquina, pero sigues 10 minutos atrás. Hasta esa mentira te empieza a doler. Porque te das cuenta más y más que estás pecando contra un Dios perfecto y santo. Vemos a Juan capítulo 15.
Vamos a ver el versículo 20. Y vamos a seguir, vamos a leer esto en mente, teniendo en mente qué es la vida cristiana. Dice así: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Aquí vemos que la persecución vendrá sobre nuestra vida. Es algo inevitable para un creyente. Son cosas que son difíciles de escuchar, son cosas que son difíciles de ver, porque cuando vemos o pensamos en Dios, como digo yo, en el mundo tenemos ese pensar que yo voy a ir a la iglesia para mejorar mi vida, para que Dios me dé salud, para que Dios me prospere. Eso es lo que todo el mundo tiene en pensar. ¿Cuántas veces yo en mi vida he escuchado que tú vas a la iglesia porque tú no puedes con la vida difícil? Tú vas para que tú tomas la decisión más fácil, que es simplemente ir a la iglesia. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Pero ya desde 2018 a hoy no he visto yo aún todavía dónde está la vida fácil dentro de la vida cristiana. Pero la persecución vendrá. Cristo mismo lo dijo. Para algunos de nosotros la persecución significará hasta perder la vida. Tenemos tantos hermanos alrededor de todo el mundo que están perdiendo la vida por ser cristianos. En Ucrania lo que está pasando. Tenemos hermanos allá que están perdiendo su vida por simplemente ser cristiano. En China la gente se tiene que juntar en secreto, porque si el gobierno los encuentra, prisión o muerte. Ellos tienen persecución difícil, y para otros simplemente significaría perder relaciones. La gente no quiere estar contigo porque eres cristiano. La gente no te invita a lugares porque eres cristiano. ¿Por qué? Porque a nosotros nos conocen como, no sé cómo se diría en español, pero en inglés se dice Jesus people, crazy Jesus people, gente loca por Jesús. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de hablar de Él. A mí, mis primos se burlan de mí, y antes, bueno, mirando hacia eso me da gozo y felicidad que la gente me vea así. Pero ahora cuando me invitan a la fiesta, pues bromean, ¿no? Pues aquí viene el que va a hablar ya de Cristo, lo va a tomar todo en serio. O sea, yo siempre he sido esa persona cuando estoy en una fiesta de familia y escucho algo que no tiene nada que ver. Yo no me puedo quedar callado y digo algo, y siempre veo cómo lo puedo llegar a la palabra para poder dar una oportunidad de compartir el evangelio. Pero sí, entonces, o sea, sí, como digo yo, o sea, antes me enfadaba eso porque se burlaban de mí, pero ahora me causa gozo. Hasta incluso no me sorprendería hoy en día si me diera cuenta que a veces que no me invitan por eso mismo. Vivir para Cristo significa que usaremos nuestros dones para servir a Dios y al servir a otros. Como Jesús somos llamados a servirnos unos a otros. Nuestra vida debe ser un reflejo de la vida de Jesús, y lo vemos en esto en 1 Corintios capítulo 11. Jesús es amor, nosotros debemos de ser un reflejo de ese amor. Si Cristo fue dadivoso, nosotros debemos de ser dadivosos. Nada más menciono los Corintios para tenerlo de referencia, no lo vamos a leer hoy, pero por cuestión de tiempo. Al inicio mencioné que el hacer tesoros en el cielo es algo que siempre escuchamos como cristianos, ¿verdad? Esta es una realidad para nosotros, que hacemos tesoros en el cielo. Pero eso no es nuestra principal motivación, no debe de ser nuestra principal motivación. Sí es algo que es de beneficio en esta vida, en cómo vivimos para Cristo y nuestra fidelidad y obediencia hacia Cristo. Es algo que vamos a juntar en lo que va los años, en nuestra vida cristiana. Pero como digo yo, eso no es el principal propósito de nuestra vida.
Definitivamente no hacemos tesoros en la tierra. Eso es lo que sí sé. En Lucas 9:23 lo deja eso muy claro. Dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz significa negarnos a nosotros mismos. Es ya no vivir para sí, sino para el Señor. No podemos servir a dos señores. Si no servimos a Cristo, nos estamos sirviendo a nosotros a otra cosa. Y es algo que no es fácil, negarse a sí mismo. Nosotros tenemos cosas que nos gustan hacer. A mí me gusta mucho el béisbol. Pero hay veces bueno, el deporte en general siempre me ha gustado. Y para los que me conocen, yo siempre creciendo, yo quise ser un narrador de deportes. Para eso fui a la escuela y gradué para hacer eso. Y llegó el momento que me ofrecieron un trabajo en el estado de South Dakota, que ya es centro de Estados Unidos. Y era para hacer un trabajo de ser, no sé cómo se diría en español, news anchor, para las noticias, para el que está en la tele diciendo las noticias. Me ofrecieron este trabajo para empezar mi carrera, para meter cosas en mi resume. ¿Cómo se dice resume? Currículo. Para después aplicar, y tal vez pues yo tenía que pensar que tal vez algún día yo sería el narrador todos los días para los Dodgers. Ese era mi sueño. Pero cuando me dieron esa cuando me ofrecieron ese trabajo, me dijo la señora que voy a trabajar el fin de semana. Nunca me van a hacer trabajar los 2 días, pero por lo menos un día del fin de semana, me decía. Y eso me hizo pensar. ¿Qué pasa si por 1 mes, 2 meses seguidos trabajo un domingo y no puedo ir a la iglesia? Es fácil, mi querer. Yo batallé mucho para conseguir entrevistas para trabajo, batallé mucho. Esta entrevista me llegó en diciembre y yo gradué a principios del año. Tantas aplicaciones que yo metí en diferentes lugares, hasta Nueva York, hasta diferentes lugares en todos Estados Unidos, y nada me salía. Y por fin me salió algo. Pues siendo honesto, en ese momento yo me caí y empecé a llorar. Porque por fin me llegó una oferta de trabajo y no lo puedo tomar. Yo tanto lo quería tomar para empezar mi carrera. Pero yo sabía que eso no sería obediente a Dios, eso no sería glorificando a Dios. El estar fuera de la iglesia, en veces por meses, no es algo que un cristiano pueda hacer eso. El vivir para Cristo es estar aquí los domingos. No es decir que si faltas un domingo, algo malo te va a pasar, pero si es algo que hacemos seguido, es algo que ahora en ese momento estamos fuera de la obediencia de Dios, no estamos siendo obedientes. Entonces en ese momento fue algo muy difícil para mí, es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que hacer también. Son las 11:55 de la mañana, en medio de la temporada del fútbol mexicano. Me imagino que hay gente aquí que su equipo favorito en unos minutos, yo sé que la mayoría son americanistas y ya ganaron ayer, pero hoy tal vez su equipo va a estar jugando y preferimos estar en casa viendo un partido. Preferimos estar en casa viendo algo en Netflix, preferimos estar viendo algo en la tele. Es más fácil. Y nos da mucho más gusto a veces hacer eso. Entonces la vida, morir a sí mismo siempre es algo que se tiene que hacer continuamente. Es algo difícil en veces. Y desde que Dios me salvó, y he estudiado más sobre el evangelio, los diferentes evangelios que se enseñan en el mundo, siendo honestos, siempre me saca fuera de onda, no entiendo dónde la gente ve el evangelio de la prosperidad. Simplemente no se ve en las escrituras. Yo sé que acabamos de leer algo que tal vez se escucha en eso, lo que leyó mi mamá hace rato. Pero eso no significa eso, que vas a tener mucho dinero,
que vas a tener una casa de lujo, un carro de lujo, que vas a poder viajar de todo el mundo cuando tú quieras. Eso no significa. Y sí, no es decir que el Señor no prospera, pero Él prospera en diferentes maneras y basado de la vida del creyente. Pero esa prosperidad no es para que tú vayas a viajar todo el tiempo, no es para que tú tengas buena salud. Esa prosperidad, poca prosperidad que Dios te ha dado en tu vida, que tal vez para ti no es prosperidad, pero sí es prosperidad, que sea salud, que sea el poder caminar, que sea tener un carro, que sea tener dinero. Pero esa prosperidad que Dios nos bendice en veces, no es para que nosotros, es para mí, yo beneficiar siempre de eso, sino es que es para usar esa prosperidad, esa poca prosperidad que Dios te ha dado, es para en Huerta darle gloria a Dios. Yo ahorita estoy asistiendo al seminario. Y lo que sí es una tremenda bendición para mí. De aprender de gente que ha aprendido de otra gente, tipo gente de John MacArthur, que ha aprendido de él y ahora me están enseñando a mí. Es una de esas grandes bendiciones para mi vida. Y mucho más bendiciones que yo tengo una beca que cubre todo el costo. No es barato el seminario donde yo voy. Es uno de los seminarios mejores de todo el mundo, si no el mejor. Cuesta mucho dinero y Dios me ha bendecido con una beca. Pero yo tengo que tener en mente que la realidad es que yo no estoy en el seminario para mi propio beneficio. El beneficio para mí, estar en el seminario, ese beneficio es del reino de Dios y de vuelta yo bendecir a mis hermanos de yo que he aprendido. Yo no puedo ir al seminario, estar sentado ahí y observar, absorber toda la información que me están enseñando, todo lo que estoy leyendo, y yo en vuelta ir a decirle al mundo, o a mis hermanos y hermanas en Cristo. Sí, Dios me ha bendecido grandemente en eso, pero realmente no es bendición para mí, sino Dios me va a usar a mí para predicar la palabra de Dios y glorificar a Él. Sé que en este momento he hecho que la vida cristiana no sea tan atractivo. Pero ya con eso vamos a mi segundo punto, que ¿quién mejor que para Cristo? Mientras que vivir para Cristo no es fácil, es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida. La vida de Pablo es un ejemplo de esta gran verdad. A pesar de todo el sufrimiento, a pesar de la persecución, él tenía paz, gozo y esperanza en Dios. Vemos a celebridades viviendo vidas llenas de lujos, ¿verdad? Y que nosotros a veces quisiéramos tener. Y de repente recibimos la terrible noticia que fulano de tal fue hallado muerto con un sobredosis o se quitó la vida. Eso pasa muy seguidamente hoy en día, las celebridades matándose o sobredosis. Y nosotros nos preguntamos si ellos tienen todo. Ellos pueden viajar a donde quieran en el momento que ellos quieran. Tienen carros o casas de lujo. Viviendo en Estados Unidos, que es el mejor país de todo el mundo. Y hasta algunos dirán, ¿qué más quieren? La realidad es que sí, tienen riquezas, pero no tienen ese gozo que solo se puede tener en Cristo. No tienen un propósito glorioso. Viven para sí mismos y al final se dan cuenta que todo era en vano. ¿Y por qué se dan cuenta que todo es en vano?
porque ya estando 6 pies debajo de la tierra, de nada les va a servir sus riquezas. Uno de mis himnos modernos favoritos es una canción que se llama All Glory Be to Christ en inglés. Tristemente no está en español, pero se traduciría en español: toda la gloria sea a Cristo. Y una de las estrofas dice en esa canción, en inglés dice: To you who boast tomorrow gain, tell me what is your life. Dice: tú que te glorías del porvenir, dime qué es tu vida. ¿Y qué es la respuesta? Tu vida es un vapor que desaparecerá al amanecer. Como canción la que cantamos de encima del sol, la realidad es que todo debajo del sol es en vano. La realidad es que en algún punto de nuestras vidas todos tendremos momentos donde donde no sentiremos el gozo. Job deseó no haber nacido. David deseó no haber nacido. Elías deseó no haber nacido. Así que en estos momentos donde no tenemos gozo, ¿a dónde vamos? ¿Nos vamos a comprar un carro nuevo para que nos den gozo? ¿Una nueva casa? ¿Buscamos un nuevo empleo tal vez para que tenemos gozo? Y tal vez por un momento te da gozo, pero cuando se te empieza a quebrar el carro, se te va el gozo. Cuando tienes problemas con tu casa, se te va el gozo. Cuando no te tratan bien en tu nuevo empleo, se te va el gozo. Entonces la respuesta no es ir en esas cosas a buscar el gozo. Vamos donde está Jesús. El Señor bendice con el don del gozo. Con el simplemente leer el Salmos 3, David encontró el gozo en el Señor. David es otra de esas personas que tuvo muchos momentos difíciles en su vida. Hasta momentos que nosotros tal vez no podríamos con ellos y tal vez nosotros nos quitaríamos nuestra propia vida. Nuestros problemas de nosotros son muy chiquitas comparados a los problemas que tuvieron los apóstoles y la gente que vemos en las Escrituras. Veamos de 1 de Pedro 5:10. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí vemos que Cristo es el único que hace la verdadera paz. Si en Dios no encuentras paz en causa de preocupación, no hay palabras más confortantes que las que encontramos en pasajes como Filipenses 4, Romanos 8, 2 Corintios 4 y muchos otros más pasajes que hablan de la paz que encontramos en Cristo. Y también cuando hablamos de la esperanza, el mundo piensa que referimos a espero que eso sucede. Espero que el siguiente fin de semana gane el América o tal equipo. Espero que para el otro fin de semana no llueva. O espero que para este verano no esté tan caloroso como el año pasado. Eso es lo que la gente piensa, que esa esperanza, ojalá pasa eso. Piensan en la esperanza en el contexto de que quizás ocurría. Pero nosotros como creyentes entendemos que nuestra esperanza es una certeza. Esto verdaderamente sucederá. La realidad es que no hay esperanza fuera de Cristo. No existe el intentaste lo mejor que pudiste.
entra en el gozo de tu Señor. No existe eso. El Señor nos recibirá por la obra redentora de Jesús en la cual creemos. Y que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces ahí claramente vemos que no hay otra manera, no hay otra esperanza más que en Cristo. La definición bíblica de esperanza es expectativa confiable. La esperanza es una firme garantía de las cosas desconocidas a nosotros, y eso lo vemos en Romanos 8 y en Hebreos 11. Voy a mencionar referencias aquí nada más si lo quieren escribir, pero no vamos a ir a ellas. La esperanza es un componente fundamental en la vida del justo, y lo vemos en Proverbios 23. Sin esperanza, la vida no tiene sentido. Lo vemos en Lamentaciones 3 y Job 7. Y en la muerte no hay esperanza. Isaías 38 y Job 17. El justo que se pone su confianza y esperanza en Dios recibirá ayuda. Y eso lo vemos en Salmos 28. Y no será avergonzado ni decepcionado. Eso también lo vemos en Isaías 49. El justo que pone su confianza y esperanza en Dios se siente seguro de la protección de Dios. Esto lo vemos en Jeremías 29. Y usualmente son libres del temor y ansiedad. Eso lo vemos en Salmo 46. Para el mundo suena extraño cuando el creyente dice que anhela el día que parte de este mundo. ¿Cuántas veces yo he dicho eso a mis primos? Me preguntan siempre, ¿tú temes la muerte? Y mi respuesta siempre no. Tal vez el cómo voy a morir, pienso en eso y temo en eso. Obviamente todos quisiéramos morir en nuestro sueño, ¿verdad? No por un accidente, no por alguien haciendo mal hacia usted. Pero como un cristiano, yo anhelo el día que voy a partir de este mundo. Y no quiero que piensen que tengo pensares suicidosas, pero obviamente yo quiero todo eso es lo que todo el mundo quiere. Yo algún día me quisiera casar, tener hijos, viajar al mundo. Pero yo no quiero eso más que estar con Dios. Ese es el contexto que yo también tengo, que quedó sacado de este pasaje que dice, el contexto de Pablo, que está escribiendo esto en Filipenses. Entonces la pregunta es, ¿por qué anhelamos ese día? Es algo raro. El mundo no piensa en anhelar la muerte. Entonces, ¿por qué anhelamos ese día? Simplemente porque estará en la gloria del Señor. ¿Y qué mejor lugar que estar? Ese es nuestra esperanza. Siempre en este mundo tenemos reglas y leyes de tratar de guardar vida, ¿verdad? Como cristianos siempre estamos hablando en contra del aborto. Vamos a votar para leyes en contra del aborto para salvar la vida de un bebé. La manejamos con cuidado porque no queremos chocar y morir. Obviamente es ilegal matar a gente. Hay tantas leyes que el mundo quiere proteger y hay medicina para prolongar la vida. Y no es decir que el deseo de tener una vida larga y saludable es mala. Pero nuestro pensar debería de ser que si hoy muero, yo estoy bien. Estoy en paz. ¿Por qué? Porque voy a estar en la presencia de Cristo. Juntamente con la fe y el amor, la esperanza es una virtud que permanece en la vida cristiana. Y eso lo vemos en 1 Corintios 13. El amor florece de la esperanza. Lo vemos en Colosenses 1. Y la esperanza produce gozo y paz por el poder del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Romanos 12 y 15.
Pablo atribuye su llamado apostólico a la esperanza de la gloria eterna, y eso lo vemos en Tito 1. La esperanza en el regreso de Cristo es la base para que los creyentes se purifiquen en esta vida, y eso también lo vemos otra vez en Tito 2 y en 1 de Juan 3. La realidad para un cristiano verdadero es que tienen guardada esa esperanza cuando mueran. Yo siempre, son palabras esas que mencioné hace rato, que aléjate de mí, que yo nunca te conocí, son palabras que yo te amo. Yo anhelo algún día escuchar las palabras, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que nosotros tenemos esperanza en Él. Pero mientras ese día llega, debemos vivir para honrar y glorificar a nuestro Salvador. Y siguiendo en el mismo tema de la muerte, veamos a mi último punto, que es el otro lado de la eternidad. La muerte física es una realidad para todo el mundo. Nadie se va a escapar de las manos de la muerte. Y como mencioné, para muchos pensar en esto es espantoso. Y en la realidad muchos piensan que ese día no va a llegar. Prefieren pensar que ese día nunca va a llegar. Pero para el cristiano, como mencioné, ese es un día que no debemos de estar espantados. Pablo termina este versículo diciendo, el morir es ganancia. Pero así como el primer frase de este versículo, es mejor traducido el morir, ganancia, sacando el es. Esto va con el, no sé cómo se diría en español, less is more. Menos es más, ¿verdad? Él está usando menos palabras y está diciendo más con eso. Está diciendo, para mí, el morir, el vivir, Cristo, el morir, ganancia. Entra un poquito de drama ahí. Ahora, el morir es ganancia. Es algo que suena extraño para el mundo, y tal vez para uno de nosotros suena extraño también. Pero para el cristiano esto es una realidad. No vemos la muerte nosotros como ganancia en este mundo. Lo vemos como pérdida. Pero cuando eres un cristiano, tu perspectiva de la muerte casi en un instante cambia. Tanto como los creyentes como los incrédulos estamos hacia un lado de la eternidad. En nuestro cuerpo físico no pensamos tanto en que estamos en la eternidad ya. Vamos que estamos en este lado de la eternidad. Tarde que temprano estaremos ya al otro lado de la eternidad. Ya sea en el esplendor de la gloria de Dios, o para otros en el sufrimiento eterno del infierno. Es por eso que anhelamos nosotros cristianos que ya no estaremos hacia este lado de la eternidad. Sería un día que por fin estaremos junto a Cristo. Para esto hemos vivido. Para ese día estar con Cristo. Glorificamos a Cristo durante nuestras vidas, ya que Dios te trajo hacia Él por 2 años, 10 años, 50 años. Todos esos años, aunque sean muchos o poquitos, vivimos para glorificar a Dios, para ese día estar con Cristo. Toda nuestra vida ha sido Cristo, desde que nos trajo hacia Él.
Nuestros pensamientos han sido hacia Cristo. Es algo que en nuestra clase de estudio bíblico el viernes hablamos un poquito de esto. Sobre la muerte yo mencioné a ellos que la muerte, preguntarse a sí mismo, preguntarte si yo temo la muerte, es una de las pruebas más comprobantes de dónde está tu fe. Pablo en este versículo, la realidad es que él deseaba este día. Pablo sabía que su recompensa llegaría con su muerte. Todo el sufrimiento que él ha vivido en su vida para Cristo ya podía tener su recompensa estando con él. Y él deseaba ya ese día, que fuera ese día que estuviera escribiendo esta carta. Él dijo, vivir es Cristo y el morir es ganancia. El uso de y es significante. Muchas veces vemos palabra y lo ignoramos. O sea, cuando estudiamos las escrituras, pues no tiene nada, es un simple y. No tiene nada que ver esto con nada. Pero es muy significante ese y. El y hace que estas dos frases sean inseparables. Van de la mano. Si puedes decir el vivir es Cristo, también podrás decir el morir es ganancia. Si omitamos a Cristo en esa primera parte, no puedes decir el morir es ganancia. Cambia a Cristo por otra cosa. El vivir es dinero. No puedes decir que el morir es ganancia, porque el morir es pérdida, porque ya no tienes tu dinero. Si dices el vivir es trabajar, tú dices, entonces el morir ya no es ganancia, ya perdí mi trabajo. Si el vivir es mi esposa, mis hijos, tú menciónalo, tú cámbialo con otra palabra que no sea Cristo. Esa segunda parte de la frase no puede decir el morir es ganancia. Porque cuando mueres no te puedes llevar nada contigo. Y Pablo entiende esta gran realidad. Él sabía que su recompensa al morir y su recompensa es Cristo, cara a cara. Tenemos que recordar el contexto de este versículo. Cuando Pablo escribió esta carta, el perder su vida era una gran realidad en ese momento. Estaba en la prisión. Estaba siendo juzgado. Las personas que hablaban del camino entendían que podían morir en manos de sus perseguidores en estos días. Si nosotros pensamos que hoy en día hay una gran guerra entre religiones, les diría que leyeran la historia. Porque nosotros tenemos una gran bendición de estar en un país donde nos permiten estar juntos aquí sentados, glorificando a Dios. Porque en otros países no tienen esa bendición. Mucho menos Pablo no tuvo esa bendición de estar en paz, porque ellos sabían que en cualquier momento alguien podía entrar por esa puerta y emprisionar y hasta matar a cada persona en ese cuarto. Entonces para esta gente, para los filipenses, para Pablo, la muerte era una gran realidad para ellos. La ganancia es mucho más de lo que podíamos imaginar nosotros. Si quieren leer de cómo va a haber, qué va a ser el otro lado de la eternidad, es un libro que muchos de nosotros no leemos porque nos da miedo, pero Revelación, Apocalipsis 21 y 22, son grandes capítulos que nos enseñan cómo es el otro lado de la eternidad.
Pero Pablo sabía que tiene que seguir viviendo. Con buena razón, Pablo deseaba seguir siendo parte de esta vida. Vamos a terminar leyendo versículos 22 al 26 de Filipenses. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunda vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo estaba puesto en estrecho porque anhelaba partir ya y estar con el Señor, como cada uno de nosotros. Pero al igual que Pablo, sabemos que eso no depende de nosotros. Si Dios quiere que nosotros seguimos viviendo para dar gloria, para evangelizar, eso va a ser. Y si Dios ya quiere que vayamos a estar en casa con Él, eso es lo que va a hacer Él. Eso no depende de nosotros. Y Pablo entiende que mientras ese día llega, que lo llame a casa, Señor, es necesario compartir el Evangelio para que Cristo fuera glorificado. Entonces nosotros no podemos estar sentados simplemente aquí para llenar un asiento. Nosotros que tenemos que tener esa mentalidad de Pablo, que mientras yo vivo para Cristo y para dar el Evangelio. Pablo estaba convencido que sería puesto en libertad de su prisión para continuar su ministerio. Él menciona aquí que para él es mucho mejor estar con Cristo. Pero Dios lo llamaría cuando fuera el momento correcto, y Dios hará lo mismo con nosotros. En el seminario tenemos lo que se llama Discipleship Lab. Prácticamente es el discipulado con alguien que trabaja ahí para el seminario. Y bueno, alguien mencionó una plática que él escuchó y pues él nos preguntó qué pensamos de esto. Y esa charla era sobre quién era más grande, quién tenía más influencia. John MacArthur, Martín Lutero o Spurgeon. Y bueno, yo la pensé mucho y pues estaba pensando, pues ¿quién ha tenido más influencia? Pero prácticamente me di cuenta que eso es un argumento o es un debate de quién fue mejor. Y es como lo que estaba hablando con mi papá y mi tío ayer. Estamos hablando sobre el debate de quién es el mejor del fútbol de todos los tiempos. Si ya sea Messi, Maradona, Pelé, lo que sea, X nombre. Pero yo les dije que llegué a algún punto que eso no importa quién es el mejor. Yo por años debatí sobre quién era mejor, Messi o Ronaldo. Pero la realidad es que igual que en el deporte, que nosotros hemos de decir, tener la mentalidad, bueno, yo tuve el beneficio de ver a Ronaldo y a Messi jugar en su tiempo. Yo como deseo poder haber visto a Maradona, Pelé jugar en su tiempo, a ver Muhammad Ali pelear, uno de los grandes boxeadores de todo el tiempo. Para mí nunca me tocó. Entonces la realidad es que en su providencia Dios puso a Martín Lutero, a MacArthur y a Spurgeon exactamente donde tuvieron que estar por la duración que ellos tuvieron que estar. Entonces en lo que estamos nosotros aquí en este mundo, estamos simplemente para glorificar a Dios, a Cristo, para predicar el Evangelio.
Mientras que Dios nos llama a casa, debemos vivir para Él. Debemos glorificar a Cristo. Con cada onza de nuestra ser, debemos magnificar a Cristo. 1 Corintios 10:31 nos dice que en lo que hacemos, hasta lo chiquito de comer y tomar, tenemos que glorificar a Dios. Debemos seguir negándonos a nosotros mismos cada día. Debemos renunciar al afán de las posesiones terrenales. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Tenemos que conocerlo más. Debemos crecer en nuestro conocimiento de Él. A mí me gustaría mucho que meditarían cada uno de ustedes en estos versículos, en estos próximos días, y se preguntan: ¿puedo con certeza decir que el morir es ganancia? Porque si no podemos decir eso con convicción, es muy probable que no estemos viviendo para Cristo.